ustedes me dirán dónde la ven, porque nosotros todavía no lo sabemos. Con esta charla queremos seguir con la línea de actuación que estamos llevando a cabo desde el Partido Socialista de Novelda para informar a todos los ciudadanos de los principales temas de debate que se tratan en la calle. En este caso, la LOMCE, ley orgánica propuesta por el Gobierno del Partido Popular como reforma a la Ley Orgánica de Educación. En este caso, también llamada Ley Wert o el Huertazo. Recordemos también que este proyecto de ley fue anunciado por el Gobierno sin ninguna negociación previa con la comunidad educativa. Y todos sabemos que, a consecuencia de esto, se iniciaron muchas manifestaciones en contra de esta ley por todo el país. Bien, para hablaros detenidamente sobre esta ley y contaros todos los detalles, contamos con la presencia de Antonio Redero, secretario de Enseñanza Pública y Formación Profesional de UGT, secretario general del Partido Socialista de Novelda y, como todos sabemos, de los de Novelda, exdirector del IES La Mola. Redero, cuando quieras. Vale. Exdirector con X, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Antes de hacer la presentación propiamente de la ley, simplemente algunos comentarios. O sea, este proyecto de ley lo presenta en junio el ministro por primera vez en un acto público muy sonoro y lo titula Bases para una reforma de la calidad educativa. Lo cuelga en la página web del Ministerio y nos remite a los organismos que participamos en el debate a nivel estatal, nos remite el documento para que aportemos vía online, aportemos sugerencias y propuestas para la ley, sin ningún tipo de control de qué se va a hacer con esas propuestas. Con lo cual, efectivamente, la sospecha de todos los organismos, no solamente profesorado, sino padres e incluso representantes de otros están en el Consejo Escolar, como la patronal, incluso la patronal privada, sospechamos que esas propuestas van a ir directamente al Archivo General. Llamamos al Archivo General a la papelera. Por lo tanto, ninguno participamos. El día 25 de septiembre se nos remite un primer documento, un primer borrador, y se nos dice que mandemos otra vez aportaciones también vía online. Pero en todo caso se convoca una reunión del Consejo Escolar de Estado con el fin de debatir el proyecto. Posteriormente hay una conferencia sectorial, la reunión del ministro con los consejeros de todas las comunidades autónomas y el documento se modifica sustancialmente, es decir, hay unas modificaciones muy importantes, incluso un cambio de asignaturas, etc. Y por lo tanto, en ese momento lo que pedimos desde el Consejo Escolar es que se vuelva a debatir el proyecto. Y efectivamente el día 3 de diciembre aparece un nuevo documento, un segundo borrador que llama el ministro, un segundo borrador con modificaciones importantes y accede al final a que haya una nueva convocatoria del Consejo Escolar que tuvo lugar, el Consejo Escolar tiene primero una reunión de la permanente, tuvo lugar ayer y tiene una segunda reunión que la tendremos el día 24, que es el plenario para el debate. Por lo tanto, lo que ha sido el proceso de esta ley es un proceso bastante oscurantista, como luego, cuando empecemos la exposición propiamente de la ley, lo podemos ver. ¿En qué situación aflora la ley? La situación aflora en un momento de recortes importantes en la educación. Recortes que no solamente afectan a temas salariales del profesorado, salario, las horas, el número de alumnos por aula, el quitar las pagas extras, el quitar en la Comunidad Valenciana el 50% de los complementos de sesenio, etcétera, etcétera, sino que afecta a otros temas que yo considero aún más graves porque afectan a todo el alumnado, a toda la sociedad, como es desaparición de los programas PROA, los programas de apoyo desaparecen, como es la desaparición de Educa 3. Y este sí es un dato importante, y luego lo comentaré. Educa 3 significa que a partir de ese momento el 03, la etapa 03, deja de ser una etapa educativa para convertirse en una etapa asistencial. En un momento en que la OCDE, en sus informes, insiste en que cuando se producen realmente las diferencias de rendimiento entre el alumnado es en la primera etapa escolar. Y la OCDE insiste, poner parches en la secundaria, es decir, en la etapa 12-16 años, es un error. Hay que introducir los correctores en la primera etapa. Y en esto nos dan ejemplo
todos los países del área europea que mejores rendimientos tienen, como es el caso de Finlandia, como es el caso de Alemania, todos los países nórdicos dan mucha importancia al 0,6. Quiero dejar claro, el 0,6 no es enseñanza obligatoria ni debe serlo. No estamos hablando de enseñanza obligatoria, sino estamos hablando de posibilidad de que aquellos alumnos que necesiten tengan etapa educativa en ese momento. Y cuando hablamos de etapa educativa, la diferencia entre etapa educativa y existencial es la diferencia entre una escuela infantil y un almacén donde se guardan los niños X horas para que los padres puedan ir a trabajar. Que me parece que cumple también su función, no estoy criticándolo, pero que no es eso lo que queremos para la enseñanza. Desaparecen los apoyos de una forma sistemática, en algunas comunidades han desaparecido totalmente, en otras menos, y desaparecen los desdobles, es decir, aquellas asignaturas que requieren desdoble de alumnos también van a desaparecer. Fijaos bien, estoy hablando de medidas generales en toda España, aunque luego a la hora de aplicarlas, no olvidéis que la gestión concreta de la educación depende de cada comunidad. Pero lo que sí es cierto es que los recortes que se originan desde el Ministerio de Educación están condicionando mucho a las comunidades. Ya de entrada, el ministro, antes de llegar a la exposición de la ley, ya nos indicó por dónde iba a ir su línea. Es decir, no nos llevamos ninguna sorpresa. Todos recordaréis cuando salió en televisión, en la radio, diciendo por qué quitaba educación para la ciudadanía. Si no lo recordáis, os lo recuerdo. Cogió un libro y se puso a leer un libro de texto de educación para la ciudadanía y leer un párrafo. Mira por dónde no era un libro de texto, le habían engañado. El asesor que le dio el libro, ese libro no tiene nada que ver con los libros de texto y lo que leyó no existe en ningún libro de texto. Por cierto, la mayor parte de los textos de educación para la ciudadanía pertenecen a editoriales religiosas. Que lo tengamos en claro. Pertenecen a editoriales que son de competencia religiosa. Ya sabíamos también lo que iba a decir de las lenguas cooficiales. Recordad aquella famosa frase, voy a españolizar a los catalanes. La respuesta después, cuando le dijeron no sé qué, dice, yo soy como un toro. Cuando me pinchan, todavía me pongo más bravo, ¿no? ¿Os acordáis? Los que le hayáis visto en la tertulia donde participaba como tertuliano, pues nos hemos llevado una gran sorpresa, ¿no? A lo mejor no tal. Y, bueno, ha introducido la religión. Y eso sí, insistiré después porque es un aspecto muy, muy significativo. A su vez, nosotros veréis ahora en la primera, esperemos que el aparato funcione bien, insistimos mucho en que no ha habido diálogo ninguno. Él ha partido de un informe PISA, ese famoso informe PISA que todo el mundo comenta, que es un programa internacional para la evaluación de estudiantes, las siglas son en inglés, pero que no es lo único que existe a nivel internacional. Ayer mismo, un periódico de tirada nacional salía con un informe de la OCDE donde nos criticaba a España, que es el país del área europea con mayor número de repetidores. Qué curioso. Se criticaba la LOSE porque era muy fácil pasar de curso. Y resulta que somos el país con más repetidores. Por cierto, la OCDE también dice que la repetición de curso no sirve para nada. No sirve para nada. En la mayor parte de los casos, por supuesto, hay casos en que sí. Si siempre que se generaliza se da una opinión, se está generalizando y siempre que se generaliza se cometen errores. Pues siempre hay excepciones en todo. Pero en principio la OCDE insiste en que la repetición no sirve para nada, no tiene un rendimiento educativo y, sin embargo, tiene un coste económico enorme. Por lo tanto, no ese es el tema, no es la repetición lo que puede provocar la motivación de los alumnos, aunque eso hablaré después. En la falta de diálogo, este es el primer punto. Todas las leyes, incluida la LOCE que sacó el anterior gobierno del PP, parten de un libro blanco. ¿Qué es un libro blanco? Un libro que analiza la situación que se da en estos momentos. Ese análisis debe llevar a la conclusión de que la ley que está en vigor tiene que ser cambiada, tiene que ser reformada, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no lo ha hecho? Porque él esgrime mucho el informe PISA. Y según el informe PISA, el sistema, la LOE, está mal. Y entonces uno se pregunta, ¿es que el sistema que hay en el País Vasco, la LOE que hay en el País Vasco es distinta de la LOE que hay en la Comunidad Valenciana? ¿O es la misma? Y si es la misma, ¿cómo es que en el País Vasco produce buenos efectos y aquí no? ¿Cómo es que en Asturias los rendimientos de PISA están muy cerca de Finlandia y en la Comunidad Valenciana estamos en la cola de todos los países? La ley es la misma. En Castilla y León, por citar una comunidad que lleva no sé cuántos años de gobierno del Partido Popular, para que nadie vea que hay tergiversación, hay buenos rendimientos. Castilla y León está sacando buenos rendimientos en PISA. Pero la ley es la misma. Luego, el fallo no está en la ley.
¿Por qué no analizamos realmente los fallos que hay? Mira, solamente una observación. Las comunidades que peores resultados adquieren en PISA son aquellas que han tenido un desarrollo del ladrillo más importante. ¿Entramos? El estímulo económico durante estos años del boom inmobiliario para los chavales de 16 años era el trabajo rápido y bien remunerado en función de ello. Y eso llevaba al abandono escolar.